salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. Buenos días, bienvenidos a este tiempo con Dios, este encuentro con su palabra y los unos con los otros, aunque sea de forma virtual. Me alegro de que estés ahí, nos alegramos de escuchar pues tus testimonios por lo que Dios te está hablando y lo que Dios te está diciendo a través de estas palabras que se están compartiendo. Nuestro único deseo como iglesia es que seas bendecido y escuches palabra que te refrigere, que te alivie la carga, que te lleve a crecer, a madurar, a producir fruto, a ti y a toda tu familia. Así que anima a tu familia que estén sentados juntos y tanto si lo escuchas ahora como lo escuchas en otro momento en diferido, pues espero igualmente que sea una bendición para tu vida y para tu hogar. Vamos a entregar nuestra vida al Señor en este momento y vamos a pedirle que Él ilumine su palabra. Su palabra ya es bendita, su palabra es enviada y hace aquello para lo que es enviada, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender, que si hay estorbos en nuestros oídos y no podemos entender, o en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a pedirle al Señor que quite esos estorbos porque necesitamos entender la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias porque cuando abrimos tu palabra, Señor, podemos claramente oír tu voz, tu voluntad, Señor. Pero también entendemos, Señor, que a veces hay mucho ruido a nuestro alrededor y que quizás no estamos oyendo todo lo que tenemos que oír acerca de ti, de tu palabra, de tu voluntad. Y pedimos, Señor, que en este día, Señor, tú quites todo impedimento, Señor, todo lo que pueda estar estorbando. Quizás hasta son prejuicios o argumentos o cosas que hemos oído. Pero, Señor, ayúdanos en esta mañana a discernir y a oír tu palabra, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. He titulado esta palabra voluntad. Cada uno de los seres humanos nacemos con voluntad. Y a lo largo de nuestra vida nos vamos desarrollando, vamos creciendo. Y en general vemos al ser humano con un deseo de hacer su voluntad, de cumplir sus sueños, tener sus metas. Hay niños que ya de pequeños saben lo que quieren estudiar, saben cuántos hijos van a tener, dónde van a vivir, cuál va a ser su futuro. Y tienen todo planificado, todo pensado, todo milimetrado. Una hoja de ruta para su vida. Y esa es su voluntad o esos son sus planes. Pero ¿sabe qué pasa? Que esas cosas las hacemos sin saber qué pasará mañana en nuestra vida. Pensamos que todo va a ir bien y si todo va a ir bien, pues estos van a ser mis planes. Pero en realidad no tenemos un conocimiento del total de nuestra vida. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. No sabemos por qué derroteros nos va a llevar la vida. No sabemos si vamos a estar en el mismo país donde nacemos y vamos a morir en el mismo lugar o quizás estamos al otro lado del mundo. Hay muchas cosas que pueden cambiar y que escapan a nuestro conocimiento. Entonces, cuando vamos a iniciar, por ejemplo, una caminata o una excursión, lo normal es buscar un guía que conozca el camino. Aquí, ¿con quién iría usted? ¿Con alguien que, igual que usted, nunca ha estado en esa caminata? ¿O a alguien que sabe hasta dónde están las piedras, dónde están las plantas, dónde se puede descansar, dónde hay agua, dónde hay sombra? Porque ha ido tantas veces que sabe exactamente todos los detalles de ese camino, que para usted y para mí son desconocidos, pero no para el guía. Y quiero hablar en esta mañana de que vemos muchas veces gente llamándose cristianos, pero haciendo lo que quieren en su vida. Y cuando uno se denomina cristiano o deja que otros le llamen cristiano, es porque quiere seguir a Cristo, porque ha hecho de Cristo su ejemplo, su baluarte, su guía. Y si Él es mi guía, tendré que preguntarle a Él, que lo sabe todo, que tiene todo el conocimiento, que sabe exactamente cómo va a ir cada día. Tendré que preguntarle a Él qué dirección tengo que tomar. La semana pasada hablábamos de las dos opciones de caminos que hay. Y solamente hay un camino que nos lleva hacia Dios. Y cuando nos convertimos en hijos,
y Dios pasa a ser nuestro Padre, nuestro Salvador, también se convierte en nuestro Señor. Y cuando tenemos un Señor, debe ser Él el que marque su voluntad en nuestra vida. Y nuestros pasos en su camino vayan de acuerdo a esa voluntad. Si miramos en la palabra, en Mateo 6, capítulo 10, es Jesús el que nos está enseñando a orar. Y al enseñarnos a orar, la famosa, muy conocida modelo de oración, el Padre Nuestro, hay una parte en el versículo 10 donde dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea que nuestra oración no es solamente oramos: Dios, haz tu voluntad. Es que estamos diciéndole: Señor, hazla en mi vida, hazla en mi hogar, hazla en mi familia, hazla en la iglesia. Señor, queremos hacer tu voluntad. En Juan 4:34 vemos la historia de Jesús encontrándose con la mujer samaritana. Y al final de esa conversación, cuando ya Jesús ha tratado con ella y ha hablado con ella, vienen sus discípulos y empiezan a preguntarle que cómo ha sido eso, y tu comida, y la comida no has comido. Y él le dice, en Juan 4:34, le dice Jesús: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. O sea, Jesús tenía muy claro en su vida que había nacido con un propósito que el Padre había marcado desde el inicio de esta creación, desde antes del inicio de esta creación. Él había venido para hacer la voluntad del Padre y tenía muy claro que era más importante que la misma comida física de la que hablaban los discípulos. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, pues muchas veces no vivimos en esa voluntad y no somos conscientes de lo que significa nuestra vida en comparación con todo lo que Dios puede ver o saber, con toda la eternidad. Y quiero que vengas conmigo al libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 13. Y dice así: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esos son hombres de negocios, hombres que tenían planes económicos, planes y estrategias de ir a otro lugar donde pudieran comerciar y vender y comprar y hacer dinero. Y ellos hacían sus planes incluso para un año después. Y dice Santiago en el versículo 14: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, es malo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, vamos a analizar un poquito este texto. Una de las cosas que nos muestra Santiago, él tiene como 4 argumentos que revelan que hay una pérdida de tiempo, de una necedad en no hacer la voluntad de Dios. Y él nos dice el por qué. Primero, dice por la complejidad de la vida. Dice: vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos, haremos negocios, haremos esto, haremos lo otro. Y como les dije al principio, ¿cuánta gente tiene planificado su vida entera? Y no sabe lo que ha de pasar mañana. Entonces, hoy, mañana, compramos, vendemos, ganamos, perdemos, vamos, venimos, conocemos gente, tenemos diferentes actividades, vamos a diferentes lugares. Pasan días, pasan años, pero fuera de la voluntad de Dios no alcanzamos propósitos. ¿Por qué el hombre no puede decir: yo voy a hacer mi voluntad? Porque el hombre no sabe qué va a pasar mañana. Dice en la segunda cosa que nos dice es que
la incertidumbre de la vida. Dice en el versículo 14, no sabéis lo que será mañana. ¿Cómo puedes tú planificar hasta el año que viene sin saber lo que va a pasar mañana? Ahora, eso no nos quiere decir que nos vamos al otro extremo y ahora como no sé, pues tendré que esperar a que empiece el día para decidir. No, yo puedo planificar cosas. Puedo tener metas a medio, a corto, a largo plazo. Claro que sí, es normal, es natural en el hombre. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué diferente sería todo si antes de poner esas metas le preguntáramos al Señor cuáles son las metas que tú quieres para mi vida? ¿Cómo quieres tú ser Señor de mi vida? ¿Cómo quieres tú planificar mi vida para que mi vida en ti tenga propósito? ¿Qué diferente sería? Entonces ya sí puedo poner metas, pero metas de acuerdo al plan y al propósito que Dios tiene acerca de mí. Cuando venimos a ser cristianos, ya no hay tanto temor, ya se convierte todo en cosas más sencillas. ¿Por qué? Porque sabemos que todo está en las manos de Dios. El mundo es de mi Dios, dice una canción. Entonces, cuando les dice Santiago, no sabéis qué será el día de mañana, está citando una cita bíblica de Proverbios 27:1, donde dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Mañana haré tal cosa. Hazla hoy, porque no sabes si mañana podrás hacerlo. ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado, y yo creo que a ti también. Digo, bueno, esto lo hago mañana. Y mañana se convierte en un imposible. Y me lamento, digo, ¿por qué no lo habré hecho ayer? ¿Por qué no lo arreglé para hacerlo en su momento, cuando tenía la oportunidad? Porque no sé si mañana voy a tener esa oportunidad. Surge algo y de repente se nos trastocan todos los planes. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, no lo hicimos cuando lo podíamos hacer. El resto se escapa de nuestras manos. Estos hombres confiados deciden, iremos a esta ciudad, estaremos un año, haremos negocios, haremos esto, haremos lo otro, pero no se están dando cuenta de que a veces trabajamos solamente para lo que está aquí en la tierra y no planificamos para la eternidad. Por ejemplo, el rico insensato, en una parábola en Lucas capítulo 12, habla de un hombre que tenía una gran cosecha, sus graneros eran muy pequeños, así que decidió hacerlos más grandes y tener mayor seguridad para el futuro. Y le diré a mi alma, dice en el versículo 19, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios a ese jactancioso? Pues le dice en el versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay gente que vive en la tierra pensando que todo se lo va a llevar cuando deje esta tierra. Y la realidad es que venimos a esta tierra sin nada y nos vamos sin nada. A diferencia del cristiano que ha venido sin nada, pero se va sabiendo que ha sembrado para vida eterna, que sus ganancias a lo mejor no han estado aquí, y a lo mejor sí, pero las más importantes están en la eternidad. La vida no es incierta para Dios, solamente lo es para nosotros, porque Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, nosotros no. Entonces, solo por estar en su voluntad, podemos estar seguros del mañana porque sabemos que Él nos guía, Él está con nosotros. También nos habla Santiago, sería el tercer punto, la brevedad de la vida. Dice en el versículo 14, dice, cuando no sabéis lo que será de mañana, dice, porque ¿qué es vuestra vida? Y dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pensamos que porque tenemos años y ya llevamos muchos días, muchas semanas, muchos meses, eso es un montón. ¡Wow! Y viven 80 años, 90 años, 100 años. Eso no es nada comparada con la eternidad. Es solamente un punto en medio de una eternidad. Y Dios ve la eternidad. Nosotros solamente estamos centrados a veces en ese solo punto.
es uno de los temas que más se repite en la Escritura. Medimos los días, largura de vida, medimos los años, medimos lo que conocemos, pero lo que conocemos es nada comparado con la eternidad. Por ejemplo, un libro del que Santiago sacó esa ilustración es el libro de Job. Y Job, que tanto sufrió y tanto pasó, aprendió a darse cuenta de que la vida es nada comparado con esa eternidad. Por ejemplo, en Job capítulo 7, versículo 6 dice: mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. ¿Ha visto a alguien tejiendo y tirando la lanzadera? Es algo que simplemente se hace, ya pasó. Bueno, él dice: mis días fueron más veloces que esa lanzadera. Dice: como una nube se desvanece y se va, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Mis días han sido más ligeros que un correo, refiriéndose a los correos reales que literalmente volaban cumpliendo con sus encomiendas. Dice en el capítulo 14: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. La vida es corta y a veces simplemente pensamos en pasarla, pero en ese pasarla lo que estamos haciendo es malgastando nuestra vida, no cumpliendo esos propósitos que Dios tiene para nosotros. Debemos invertir nuestra vida en las cosas que realmente son importantes. Y hay cosas importantes aquí en la tierra, pero ¿qué tal si miráramos un poquito más a la eternidad? Porque lo que estoy sembrando aquí, si es solamente físico, si es económico, si es humano, aquí se va a quedar. Pero lo que yo siembre en lo espiritual, allá lo voy a recoger. Dios revela su voluntad en su palabra. Y también nos dice en el versículo 16 de la fragilidad del hombre. Dice: pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Os jactáis con arrogancia, pensando que bueno, yo soy el que decide. Bueno, alguien dijo, Tomás de Kempis: el hombre propone, pero Dios dispone. ¿Cuántas veces hacemos planes nosotros solos sin preguntarle a Dios? Y nos damos cuenta de que Dios tiene otros planes. Y gracias a Dios que tiene otros planes para nosotros. Dice en Proverbios 16:33, y es Salomón el que lo dijo: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El hombre no puede controlar ni sus tiempos, ni su futuro. No tiene sabiduría para verlo ni para poder controlarlo. El hombre que se jacte de eso está pecando porque está queriendo ser igual a Dios. Y el único que puede controlar los tiempos es Dios. Por eso dice el salmista: en tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. Santiago nos dice en el versículo 17: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Qué triste es saber que hay personas que conocen la voluntad de Dios, pero se niegan a ejecutarla. Sé lo que quieres que haga, pero prefiero no hacerlo. Y en realidad estamos diciendo: yo sé más que tú, Dios. Por eso yo puedo tomar mis propias decisiones. No necesito que tú me digas nada. Yo puedo tomar mis propias decisiones. ¿Dónde nos estamos poniendo? ¿En el lugar de Dios que lo sabe todo? El hombre le gusta jactarse de que es dueño de su destino, capitán de su vida. El hombre ha logrado tantas cosas maravillosas que ahora piensa que puede hacerlo todo. Pero la realidad es que no es así. No es así. Y algo en cuanto a la voluntad de Dios. Hemos visto las cosas que son una necedad, ir en contra de esa voluntad, desoírla, desobedecerla, no prestarle atención. Lo hemos visto, pero ¿qué acerca de la voluntad de Dios? Y da la impresión a veces, viendo algunas vidas, que hay creyentes que piensan que a veces puede hacer la voluntad de Dios y a veces no. Es como: hoy decido tomarla, hoy decido dejarla. No es así. No es así. Debemos obedecer a Dios porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Señor y nosotros sus siervos y sus hijos.
Él es Señor de nuestra vida. Y muchas personas tienen una idea errónea de la voluntad de Dios y piensan que hacer la voluntad de Dios equivale a una receta para la miseria, pero es todo lo contrario, es todo lo opuesto, es la desobediencia a la voluntad de Dios la que nos lleva a esa miseria y a esa desventura. La palabra nos dice que la voluntad de Dios sabe cómo es. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 12. Voy a decirle cómo es la voluntad de Dios si no lo he oído antes. Lo voy a decir. Romanos capítulo 12, dice versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para tu vida? Buena, agradable y perfecta. ¿Por qué no buscamos entonces cada día hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué no nos rendimos ante quien sabe más que nosotros, quien quiere lo mejor para nosotros, quien está deseando llevarnos a esos pastos verdes, saciarnos con el agua de vida, con el pan que descendió de los cielos? ¿Por qué no nos rendimos para hacer su voluntad? Dice en el versículo 15 de Santiago, más bien no es decir, si el Señor quiere, haremos esto, y si el Señor no quiere, no lo haremos. Dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque si no quiere, no van a salir nuestros planes hacia adelante. No es solo una frase en los labios del creyente, es una actitud del corazón. Es que vivimos para hacer la voluntad de Dios. Si usted lee de nuevo ese evangelio, capítulo 4, versículo 34, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y termino mencionándote el Salmo 40. Salmo 40 dice, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sabes lo que Dios quiere para ti? Lo mejor. ¿Quiere decir que todo te va a ir bien? No, tendremos dificultades, porque estamos aquí en la tierra, porque somos de carne, porque hay enfermedad, aquí hay pecado, aquí hay lucha, y estamos aquí, mientras estemos aquí, estamos expuestos a todo eso. Pero Dios siempre estará con nosotros, jamás nos abandonará, aunque haya tormenta, aunque haya dificultades, aunque se mueva la tierra, aunque truenen los cielos, Dios estará con nosotros. ¿Qué tal si hoy tomamos la decisión de rendirnos y decir, Señor, haz tu voluntad aquí en mi vida? ¿Saben? Jesús tuvo esa oportunidad en el Getsemaní, cuando fue a orar la noche antes de ser retenido. Y él dice, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Pero dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y aunque le costó la vida, le costó entregarse, le costó sufrir, ser latigado y todo lo que sabemos que Jesús padeció en esa cruz, le costó estar muerto y enterrado en una tumba, también sabemos que Dios lo levantó porque se negó a sí mismo, se murió a sí mismo. Probablemente su deseo como ser humano no era pasar por la cruz, pero la voluntad de Dios estaba por encima de su propia voluntad. ¿Y la nuestra? ¿Cómo le respondemos a Dios? ¿Cómo planificamos nuestros estudios? ¿Le preguntamos a Dios qué debemos estudiar? ¿Qué carrera tenemos que elegir? ¿Qué especialidad debemos tener? ¿Dónde quiere que vivamos? ¿Qué quiere que le sirvamos? ¿Quiere que nos preparemos? Señor, ¿qué quiere?
Porque nuestro deseo, la actitud de nuestro corazón tiene que ser, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Esa voluntad que es buena, es agradable y es perfecta. Y que me dice que todas las cosas me ayudan a bien. Porque te amo, Señor. Vamos a orar y vamos a rendir nuestra vida delante del Señor en esta mañana. Yo te animo. A veces hay gente que no quiere decirle sí, Señor, porque tiene miedo. Pero el miedo no viene de Dios. No hay nada mejor que decirle al Señor, sí, cuenta conmigo. Aquí estoy. Haz tu voluntad. Te aseguro que Dios estará pendiente de ti, de tus necesidades, de tu familia, de tu futuro, de tu porvenir. Dios ya sabe cuál es tu futuro. Así que en las manos de Dios estamos en las manos del mejor guía, el que conoce el camino a la perfección, el que sabe exactamente dónde viene la curva, dónde está el precipicio, dónde está el agua, dónde está la sombra, dónde hay una piedra para poder descansar. Él es el camino, Él conoce el camino. Así que dejémonos guiar por Él y decidamos las cosas de acuerdo a su voluntad, a su palabra. Dejemos que Él nos hable y nos diga, quiero que vayas por aquí, quiero que hagas esto. Y Él va a comenzar a abrir puertas delante de nosotros. ¿Te parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir a ti, Señor, y con total libertad pedir perdón, Señor. Perdón porque cuantas veces planificamos cosas y al último que preguntamos es a ti, Señor. Señor, no queremos ser de los que digan la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, sin haber contado contigo, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué camino debemos seguir? ¿Qué opciones tienes para nosotros? Señor, queremos que hagas tu voluntad en nuestra vida, en la vida de nuestro matrimonio, nuestro hogar, de nuestros hijos, del lugar donde trabajamos, donde vivimos. Señor, haz tu voluntad. Nos rendimos delante de ti, Señor. Rendimos nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad para que tú hagas la tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Si te ha gustado, déjanos un saludito, un testimonio. Dinos qué te ha llamado la atención. O si Dios te ha hablado con algo, pues cuéntanoslo también. Queremos ser partícipes de esas buenas noticias. Y también te voy a pedir que lo compartas. Si crees que alguien necesita escuchar esta palabra con total libertad, deja que esa palabra corra y bendiga a todos cuantos la escuchen. Que Dios te bendiga grandemente. Con la ayuda de Dios nos vemos el próximo domingo.